Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. A ver, Joaquín, Mande. repite conmigo. Estoy en la radio. Ostras, es verdad. Estoy en la radio. Estoy, pero ¿dónde en la radio? ¿En la oficina? Cuando ¿O en la digas el emisora? teléfono de la radio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es No me cuentes historias y estos dos gamberros son Juan y Joaquín. Bueno, pues nuevo programa. ¿Qué tenemos de templario en nuestro convento de trinitarios? ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Nada. Nada, la rima. No tenemos nada. Los trinitarios se fundaron en Francia Empezaban y los, por T. y los templarios en Palestina. Bueno, no os templéis vosotros tampoco, que Tampoco. hoy tenemos un poquito de moscatel por aquí. Pero estamos aquí con el moscatel y los tigretones. Y los tigretones. Por Bueno, compensar. empezamos con, tú has dicho templarios, Ujú. Los templarios. en nuestra perla negra. ¿De qué vas a hablar, Rafa? Pues yo os dije la semana pasada que íbamos a ver la Guerra de la Independencia en Santa Cruz, cómo nos había afectado a los santacruceros y al pueblo, las movidas que tuvieron los gabachos y Pepe Botella y compañía por aquí, por la zona, porque hay batallas importantes a nuestros alrededores. Y El tío Camuñas, que vino el- por aquí. El tío Camuñas. Tío y- Camuñas estuvo por aquí, pero un tal y Alcantarilla el también. Alcantarilla. Y el Alcantarilla. El Alcantarilla. Además que es que el Alcantarilla estuvo que- aquí en la plaza. Es que suena como el vaquilla. Así que Guerra de la Independencia de Santa Cruz, parte 1. Parte 1. Y Juan, Y yo voy a hablar de Juan Sebastián Elcano, otro vasco ilustre, dando la primera vuelta al mundo. muy bien, y tenemos concurso, ¿no? Concurso. Y con un concurso sobre un libro que se llama La Vuelta al Mundo de Magallanes, porque la expedición la comandaba Fernando de Magallanes, y os haremos una pregunta sobre lo que hablemos aquí. Y el que acierte durante estos días, que nos vayáis escribiendo al Sí, se WhatsApp, puede poner o en el al, WhatsApp o al en Facebook, el Twitter. o al o en el Twitter, Facebook. Exactamente, que tampoco tiene mucho, porque tú escuchas iBooks una vez y la vuelves a escuchar otra vez y la vuelves a escuchar otra vez hasta que aciertes. Hasta que aciertes y entonces esto, te llevas el libro. exactamente, y ya está, pues es más fácil que comer pan y melón. Claro. Por cierto, pues por ejemplo, para escucharnos, pues como hoy en directo, en el 107.4. estamos. Exactamente. Por ejemplo. O también a través, si es mediante la aplicación o mediante... Onda plana, ¿cómo es? Ondaplana.santacruz.es. Exactamente. La radio en eso es. directo. Y luego, para comunicarse con nosotros, tenemos, por un lado, Para comunicarse, Twitter, no me cuentes onda. Tenemos Facebook, no me cuentes historias. Tenemos un montón de teléfonos. Aquí el de la emisora. Problema, vamos, se me va el subconsciente. A ver, es el 925-143-019 y el móvil de la emisora el 618-762-924. y el WhatsApp, que es una de las maneras en las que pueden contactar con nosotros para ganar el librete, es el 679-984636. Rafa aprendió que se tenía que ¿Qué? aprender el teléfono en el programa 10. Llevamos. Ya, sí, ya vamos por el 14. Vamos por el 14, Sí, sí, muchachos. sí. No está mal, no está mal. Pues en cualquiera de esos sitios, aparte de que tenemos los programas puestos en YouTube y en iBooks, Y en iBooks, pues en todos exacto. esos sitios puedes escuchar No me cuentes historias. Hoy, el episodio 14. Templarios. La sección de Juan se llama La Perla Negra y siempre empieza con este Razor Ain't No Gave, que es de los Piratas del Caribe. Es de parte de Pero la... es Johnny Cash. De nuestro Johnny Es Johnny Cash,
Piratas del Caribe lo que ha hecho ha sido un ajuste, ¿cómo se dice? Un arreglo, una adaptación, un arreglo, pero la canción es de Johnny Cash. Es una maravilla. Vamos con nuestra perla negra. When I hear that trumpet sound, there ain't no grave can hold my body down. Prometeréis a Dios y a la Señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el final de vuestros días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes, y si queréis dormir, velaréis, y si queréis velar, se os mandará reposar, pues sois siervos y esclavos de esta orden y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pues el temple es la espada de Dios, y tú, templario, el brazo fuerte que empuña su ira. Alejo I, altivo, glotón y mujeriego, emperador de Bizancio, que en el año 1095 después de Cristo ocupaba la actual Bulgaria, Grecia y un poco de Turquía, ya había pactado y guerreado con todos sus vecinos. Todos querían ocupar sus dominios y su capital, Constantinopla. En este año y desde el este, ejércitos de sarracenos avanzaban contra los dominios bizantinos. Alejo I no tenía ejército suficiente para parar esa máquina bélica que se aproximaba a sus fronteras. Rápidamente escribe al Papa de Occidente para pedirle ayuda en nombre de toda la cristiandad y reza. Reza para que parezca un gigantesco ejército de valientes cristianos que hagan frente a la bestia de la media luna, que se levanta por donde sale el sol. Y es con esa carta con la que dará comienzo una guerra de 200 años, entre la cruz y la media luna. Fueron 200 años de cruzadas, 8 hubo en total, desde el 1095 al 1270 de nuestra era. El poderoso Papa de Occidente se llamaba Urbano II, y la idea de unir a todas las naciones cristianas bajo un único estandarte le viene rodando mucho tiempo la cabeza. La carta de ayuda del emperador bizantino le viene como anillo al dedo, y en noviembre de 1095
convoca el Concilio de Clermont. Es ahí donde ante miles de fieles miente, explicando que los seguidores del Islam estaban haciendo atrocidades a los hermanos cristianos de Oriente, que estaban quemando iglesias por aquellos lares y que Dios, nuestro Señor, les ordenaba partir inmediatamente a destruir a esa raza vil que ocupaba la Santa Tierra. Y les prometió que todos aquellos que murieran en esa causa, sus pecados serían perdonados y obtendrían la vida eterna porque Dios lo quiere. Hoy en día, según investigaciones de famosos y renombrados historiadores, se sabe que los motivos fueron, como siempre, económicos. Pero eso no nos ocupa ahora, así que seguimos con nuestra historia y continuando, pues los cristianos toman Jerusalén. Después de la primera cruzada, la mayor parte de los soldados regresan a sus casas y las tropas que han quedado en Tierra Santa son extremadamente reducidas. No pueden proteger a los peregrinos y las caravanas comerciales. Se debe de crear una policía que cumpla con estos objetivos, de proteger. Y es aquí cuando aparecen 9 caballeros, los llamados los pobres caballeros de Cristo, los cuales son alojados en las caballerizas de las ruinas del antiguo templo de Salomón. Desde entonces serían conocidos como los caballeros de la Orden del Templo de Salomón. Los comienzos son duros para todos y también para los caballeros del templo, pero con el tiempo logran extenderse por todos los territorios cristianos. En Oriente son monjes guerreros, pero en Occidente son administradores de bienes. Obtienen mucho prestigio, la gente les fiaba sus fianzas. Hubo reyes que hasta en su muerte les legaron sus reinos, como pasó, por ejemplo, aquí en España con Alfonso I el Batallador. Otros les daban fincas y en esas fincas los templarios creaban encomiendas. Los caballeros de la Orden del Templo llegaron a hacerse inmensamente ricos y poderosos. Ellos fueron los que inventaron las letras de cambio. Cuando tú tenías que viajar a un territorio, a una ciudad, y para evitar que fuera robado, tú, por ejemplo, en esta encomienda llegabas con una serie de monedas, pongámosle 50, dejabas las 50 monedas, te daban un papel al cual llamaban pagaré. Con este papel tú llegabas a la ciudad que tú querías llegar, te acercabas a la encomienda, dabas tu papel y ellos te daban tu dinero menos los intereses. Los templarios no debían obediencia a nadie, salvo al Papa. Los templarios no temían nada ni a nadie, salvo a Dios. Y llegamos al año 1291. San Juan de Acre cae definitivamente y se pierde toda presencia cristiana en Tierra Santa. Y con esta salida se empieza a cuestionar para qué sirven las órdenes militares.
Esto coincide con que en Francia hay un rey que consiguió robustecer el poder real y consiguió sacar las finanzas a los banqueros y judíos. Se llamaba Felipe IV y le apodaban el Hermoso, y vio que la deuda que le habían dejado su padre y abuelo para con los monjes guerreros era tan grande que aunque viviera 100 años no iba a poder pagarla, y que tanto como él como su reino estaban en manos de los templarios. Así que, aprovechando que había un papa débil llamado Clemente V, un gran maestre de la Orden de los Caballeros del Templo, también débil, llamado Jacques Le Molay, y que el Hermoso, el rey, estaba rodeado de gente muy maquiavélica, y que un antiguo templario al que expulsaron de la orden, llamado Esquin de Forian, se dirigió a él, acusando a los templarios de adorar una cabeza maléfica al que llamaban Baphomet, que escupían sobre la cruz, que cuando los sacerdotes de la orden decían misa, las palabras de la Eucaristía las cambiaban, y que entre ellos practicaban la sodomía, pues el rey de Francia vio la solución a sus males. Esto que estamos escuchando no es Joaquín silbando ni... Por un momento dado le he mirado por si acaso. Estos son efectos de sonido donde se escucha una tortura. El viernes 13 de octubre de 1307, el gran maestre Jacques de Molay y sus más cercanos fueron arrestados y encarcelados acusados de utilizar artes oscuras. El Papa Clemente V manda entonces arrestar a todos los templarios. ¡Uy, pero si son amigos! ¡Qué hermoso! Me encanta que los amigos estén juntos. Y necesito que dejes de llorar. Desde que entraron en las mazmorras, fueron torturados para que confesaran los hechos. Imaginaros, por ejemplo, elongación de articulaciones, de miembros. También había una forma de tortura que les metían un trapo húmedo en la garganta, el cual la sensación de ahogo pues era tremenda, pero es que después le iban llenando poco a poco de agua. Llegaban a hacer que el templario al que estaban torturando pues lograra beber 11 litros de agua. Pues algunos no podían soportar estas torturas y morían en la misma tortura. Los templarios fueron torturados y quemados. Una sangría continua para terminar con todos. En 1312 el Papa Clemente V suspende la Orden del Temple. Ya no hay más templarios, aunque haya órdenes hoy en día o gente que empiecen a hablar de que pertenecen a los templarios. El Papa Clemente V entre 1312 suspendió la Orden del Temple. En 1314 Jacques de Molay es conducido a la hoguera. Esta estaba situada en la plaza de la catedral. Atan a un poste al gran maestre de la orden y prenden la llama. La danza del fuego es hipnótica, implacable hacia su víctima. Y cuando empieza a devorar a de Molay, este grita una maldición. Emplaza al Papa y al Rey a que compadezcan ante el tribunal de Dios antes de que termine el año. El caso es que el 20 de abril de 1314 el Papa Clemente V muere y no se sabe de qué.
el rey Felipe IV, el Hermoso, moriría el 29 de noviembre de este mismo año. Parece ser que de un derrame cerebral. La maldición de los templarios, la maldición de Jacques de Molay, se cumplió. Hoy, en nuestra Perla Negra, hemos recordado este hecho. Hay mucha leyenda, hay Muy bueno. muchas historias detrás de los templarios y de la Orden del Temple. Sí, continúan. Yo no sé, hablaban de si habían llegado a América los templarios, de si... Eso es una de las leyendas, sí. De que tenían, no me acuerdo ahora dónde tenían ubicado, tenían un puerto mirando el Atlántico. Sí, creo que en la Bretaña. Que tesoros, sí, además de las exacto, acusaciones para luego cargárselos, los ajusticiaron o los acusaban de sodomía, Sí, buscaban sus riquezas. Exactamente. La cosa es que Clemente V, como he narrado, era un papa débil. Es más, Felipe IV fue cuando se llevó al papado de Roma, se lo llevó a Aviñón. Ujú. Y el papa de Roma estuvo en Francia. Sí. Y bueno, pues allí Sí. el poderoso, que era el Hermoso, pues Quiso las riquezas y el poder. Sí, el problema es que se y habían evitar y quitar las deudas que tenía con los templarios. que se habían convertido en un estado dentro del estado. A mí me recuerdan mucho, salvando las distancias, claro, a los jesuitas. Solamente debían obediencia al Papa y tenían un grandísimo poder y riqueza, y eso siempre despierta muchas envidias. Sí. Entonces, Y más sí, cuando le debes dinero. exactamente, y más cuando el señor de tu tierra te debe pasta. Eso es muy peligroso, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, hicieron una labor impagable en cuanto a defensa, custodia de los santos lugares y defensa de los peregrinos a Tierra Santa. Eran las tropas de choque, literalmente, de las cruzadas allí contra Saladino, contra las tropas árabes, pero en el resto de Europa tenían muchísimo poder. Sí, es verdad que en muchos sitios en Francia eran muy envidiados, en otros sitios eran más queridos. Por ejemplo, en Aragón no se cumplió tan a rajatabla eso de acabar con ellos. Hubo muchos sitios que se les protegió. Es más, o sea, cuando el Papa Clemente V abole a la orden, muchos huyen, pues que si a Escocia, a Portugal, a Portugal, en Aragón, en el Reino de Aragón, ¿cómo se llama? En Montesa. Pues sí. Ahí recibieron muchos templarios. Exactamente, la Orden de Montesa, digamos que miraron para otro lado y Se los recibieron. cambiaron en el su seno. nombre. Exactamente. Y en Suiza se habla la leyenda de Guillermo Tell y de unos caballeros blancos que vinieron de no sé dónde. Pues bueno, ahí entre la leyenda de Guillermo Tell, de hecho, vosotros fijaros Suiza, si los templarios eran los que administraban las riquezas. ¿Dónde están las ¿Dónde están las riquezas? No había caído yo, pero sí, ahora veo la liazón, sí. Ahora lo veo. Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. Te recordamos que estás escuchando Onda Plana Santa Cruz en el 107.4. Baja el micrófono y deja que que se coma. deja que Joaquín abra el no hay pastel. manera de abrir el tronquito que siempre tenés el micrófono abierto, y llevo aquí cuarto de hora para abrir el tronquito. Y yo que iba por lo serio de estamos en Onda Plana Santa Cruz en el 107.4, en Así es muy Onda Plana difícil. santacruz.es y todas estas cosas. Y aquí estamos en No Me Cuentes Historias y me estáis contando unas historias. ¿Qué pa' qué? Hello, my buddy. Bueno, pues sin más dilación, vamos con no me ofrezcas más comida que tengo que hablar ahora.
Eso es un golpe bajo, Pachico. Me ha dicho que se lo abra. Pero no se lo des. Decía que vamos con mi sección, que es en esta ocasión, como es programa par, porque estamos en el programa 14 de No me cuentes historias, os voy a hablar de Santa Cruz de la Zarza y la Guerra de la Independencia. Y lo voy a hacer en dos partes, porque como tenemos mucho de dónde tirar, pues me voy a quedar en la mitad de la historia y si queréis dentro de 2 programas continúo. He estado investigando durante estas semanas en libros que se han escrito sobre la Guerra de la Independencia y he descubierto pues concretamente uno de 1833 que se llama Historia Política y Militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón Bonaparte desde el año 1808 al 1814, más o menos lo que duró la época de la guerra. Y son documentos auténticos del gobierno y está escrito por don José Muñoz Maldonado en Madrid. ¿Y qué tiene que ver esto con Santa Cruz? Pues muy fácil. Hubo por lo menos 2 importantes batallas en las que las tropas francesas o las tropas españolas tuvieron que pasar por aquí, incluso pernoctaron aquí, se habituallaron aquí y demás. Concretamente estamos hablando de la batalla de Uclés, que se produjo a finales de 1808, hacia el 25 de diciembre, y de la famosa, aunque triste para nosotros, igual que esta de Uclés, famosa batalla de Ocaña, que es donde nos pegaron un palo bueno y nos costó muchísimo recuperarnos. De 1809 hasta 1814 no pudimos volver a echar a los franchutes de por aquí. La historia es la siguiente. Los franceses se pasan a España. Tú lo sabes mejor que yo, Joaquín, que para eso eres el licenciado. Nos la dieron con queso, dijeron, venga, que vamos para Portugal. Portugal. Vamos a Portugal, que allí nos la tienen jurada, entran los ingleses, están los portugueses. Como nuestros reyes precisamente no eran unas mentes preclaras, sino que eran, pues, dio la casualidad de lo más torpe que nos ha tocado en nuestros reyes, Carlos IV y su hijo, el futuro Fernando VII, pues no era precisamente de lo más listo que hemos tenido. Se juntó todo. Sí, tontos y mala gente. Mala gente porque anteponían sus intereses, se vendieron directamente a Napoleón, vendieron el país a Napoleón y no estuvieron a la altura para nada de las circunstancias. Uh-huh. Bueno, pues os voy a hablar de 2 cosas concretamente. Como os he dicho, de la batalla de Uclés, o batalla de Tarancón incluso, porque aquí en Tarancón se condecoró en un primer momento a algunos de los que participaron en las primeras escaramuzas. Y por otro lado, de un hecho que es histórico, que fue la batalla o la lucha o la emboscada que preparó un guerrillero contrabandista, llamémoslo como sea, que apodado El Alcantarilla, Ese mola. de nombre, os lo voy a decir ahora mismo. Te digo el vaquilla, ese que es el vaquilla. No, el nombre es Alfonso Octavio, El Alcantarilla. Pues Alfonso Octavio... Mola más El Alcantarilla, ¿no? Sí. Pues Alfonso Octavio tuvo aquí un escarceo con un destacamento francés que vino pues en diciembre del 1808, días antes... ¿Sabemos dónde es el Alcantarilla? No tengo localizado, se podría localizar desde luego, pero vamos, de que estaba por aquí no tenía que ser de muy largo, pues igual que el otro día hablábamos Tiene que ser de la zona, los guerrilleros son gente de la comarca que conoce el territorio. Bueno, pues está documentada los escarceos de la Alcantarilla o este enfrentamiento con los franceses en 2 sitios. De un lado está recogido en la Gaceta del Gobierno. La Gaceta del Gobierno es el arcaico boletín oficial del Estado, es decir, donde se recogían las noticias que el Estado, el Gobierno podía sacar. En este caso estamos hablando del Gobierno español durante la dominación francesa. Entonces hay una nota del 2 de diciembre que os la voy a leer y luego, bueno, ahora os la leo. Y la otra, que cuenta exactamente lo mismo, pero con un poco más de detalle, es una copia de una carta escrita por un sujeto que no se sabe el nombre, a un religioso que fue condecorado en Valencia. Y es una nota de un periódico que es el Diario de Tarragona. Diario de Tarragona de 1809. Bueno, pues este papelajo lo he localizado porque se vende en un anticuario de estos de internet, pues venden este papelajo a un precio, bueno,
depende de lo que quieras pagar por una antigüedad, pero al fin y al cabo lo que cuenta es la historia. Os lo voy a leer las dos y luego me voy a la batalla de Euclés, porque la más concreta, la más escueta, es la de la Gaceta de Gobierno del sábado 23 de diciembre de 1809. Santa Cruz de la Zarza, 2 de diciembre. Dice, el domingo pasado llegaron aquí 26 franceses de infantería con la pretensión de llevarse 600 cabezas de ganado lanar para sus tropas de Ocaña. Mas por la noche apareció la partida de a caballo de don Alfonso Octavio, alias Alcantarilla, compuesta de 60 entre soldados y contrabandistas. Hicieron fuego a la casa donde estaban los franceses y mataron 2. Salieron aquellos luego haciendo descargas, pero perseguidos de los nuestros dejaron algunos cadáveres en su fuga y sin duda se hubieran rendido todos a no habérseles incorporado un refuerzo de 100 hombres. Con este motivo, la partida de Octavio tuvo que retirarse y los enemigos reunidos volvieron a esta villa donde han ejercido los estragos, saqueos y robos que acostumbran. Lo estoy buscando y en el ABC de Sevilla de no sé qué año hay una también. Una reseña exactamente que... Eso, me descarga un PDF y sale don Alfonso Octavio Alcantarilla recorría la tierra de Madrid, Cuenca y Toledo al frente de 60 guerrilleros, soldados y contrabandistas. Aquí ya... Aquí estamos de todo. Exactamente, ya todos mezclados. Y el 2 de diciembre llegan a Santa Cruz de la Zarza 26 soldados de infantería con la pretensión de llevarse 600 cabezas de ganado. Bueno, pues creo que el 2 de diciembre no fue, porque se habla del domingo anterior. Del domingo o sea, de antes. que podría ser el 27 de noviembre, creo que. Pero bueno, como está recogido, en este caso el que os he leído es la noticia de la Gaceta del Gobierno del 2 de diciembre y se dice el domingo pasado. Por lo tanto, en algunos sitios dicen, no fue el 2 de diciembre, fue el domingo anterior al 2 de diciembre. Y la otra, lo que os digo, Diario de Tarragona. Aquí hay mucho más detalle, ya veréis. Y nos podemos hacer una idea de lo que ocurrió. Dice, es una copia, como os he dicho, una carta escrita por una persona a un religioso que fue condecorado en Valencia, 7 de diciembre. Dice, mi estimado padre, el domingo inmediato pasado, por eso digo que estamos, en este caso es el 7 de diciembre cuando se recoge esto, puede ser, si como dicen el otro el 2, pues el 27 de noviembre, en esas fechas. El domingo inmediato pasado llegaron a Santa Cruz de la Zarza 26 franceses de infantería y estando en la plaza preguntaron por el alcalde o en su defecto cualquier otro miembro de justicia. Y como no pareciese ninguno, avisaron a algunas gentes del pueblo y entre ellas a un clérigo, quien bajó a la plaza y llevándose a casa a 2 oficiales que venían en la partida, les obsequió perfectamente, alojando a los demás soldados en la posada. Yo entiendo aquí por esto que si bajaría un poco de Santiago, claro, de la iglesia de Santiago a la plaza y se los llevaría a la casa del cura. Yo no sé si la casa del cura sería la de la calle del cura actual, eso lo tendremos que investigar luego. El caso es que a los 2 oficiales que venían con los 26 soldados se los lleva a su casa y a los otros los aloja en la posada. También está por ver si la posada de la plaza La discoteca de Geisa, funcionaba entonces ya o estamos hablando de otra posada. En cualquier caso, la situación era esa. Se lleva a los 2 oficiales, les da de comer, les da de beber, los atiende un poco, yo creo que para calmarlos. Entonces, luego que hubieron comido, manifestaron dichos oficiales que el objeto de su venida era el de llevar 600 cabezas de ganado lanar para surtir las tropas que tenían en Ocaña. Y en efecto, convinieron en darlas entre aquel pueblo y repartimiento de los inmediatos. Es decir, bueno, aquí no tenemos 600 ovejas, coge de aquí unas cuantas y luego vete a Villarrubia, vete a Noblejas, vete a los taranconeros. Tira. Estamos hablando que estos son fechas previas a la batalla de Ocaña, de la que hablaremos luego otro programa, y entonces había muchísimos soldados entre Ocaña y Aranjuez. Había que darlos de comer, claro. Hablamos de 50.000 soldados. Sí, como dijimos en lo del tío Camuñas, estábamos obligados a darles de comer a las tropas. Bien, sí, pues entonces vienen a por ovejas, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, luego que llegó la noche, hizo que todos los soldados viniesen a pasarla en la casa del mismo clérigo. Es decir, los oficiales le dicen a los soldados, nada de estar por ahí, veniros aquí y dormimos donde el clérigo. Y además 5 o 6 sujetos de los de más influjo en el pueblo, quienes pasaron la noche sin dormir, deseando dejar aquella compañía. Es decir, cogen a las cabecillas del pueblo, vosotros aquí quietos con nosotros. A ver. Se llaman rehenes, eso. Sí, más que nada por si... Aquí viene lo bueno. Alguien, por lo que sea, ha avisado a la alcantarilla, porque no es lógico que la alcantarilla... No había guasa, dice, ¿no? Exactamente, no. Entonces dice que con el pretexto de salir a proporcionarle ganado y raciones, 2 de ellos salen y logran la mayor fortuna,
pues no hacen más que llegar a la plaza y ya se hallaba cercada la referida casa por la partida que manda Alfonso Octavio, alias el Alcantarilla, que estaba compuesta, en este caso dice, 70 hombres, entre soldados y contrabandistas, todos a caballo. O sea que entonces han rodeado la casa donde están los franceses, tienen todavía 3 o 4 santacruceros más el cura dentro, pero están los franceses, todos con los 26 soldados, y entonces dice que se les propuso la rendición, a la que no acceden. Y empiezan a hacer fuego, pum, 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 hacen fuego uno contra otro y mueren 2 dentro de la casa, 2 franceses, ya quedan 24. Entonces, hacen fuego, mueren 2 franceses y uno de los de Octavio, de la Alcantarilla. Ahí ya tenemos 2 a 1, vamos. Viendo que los franceses se atrincheran bien y se resisten, dicen que determina la Alcantarilla prender fuego a la casa. Así que, viéndose acosados los de dentro, abren las puertas a las 2 de la tarde. Fijaros que estábamos por la noche, pasado toda la mañana de disparos. Ahí... A las 2 de la tarde, y con la casa prendida a fuego, salen los franceses haciendo descargas y los persiguen los nuestros, matan a otros 2 dentro del mismo pueblo y salen fuera de él. ¿Dónde se van? Pues ellos, los franceses, directos a Ocaña, que es donde tenían pues sus fuerzas. Dice, y aunque los cercaron varias veces en el distrito de cerca de 3/4 de legua, que continuaron persiguiéndoles, una legua, si hablamos de legua castellana, son 4 kilómetros y pico, si hablamos de la internacional son 5 kilómetros y pico. Bueno, kilómetro arriba, kilómetro abajo. A la Virgen de la Paz. 3-4 kilómetros los han perseguido, tuvieron que retirarse los nuestros deprisa, porque vieron venir un refuerzo de más de 100 hombres, que uniéndose con ellos se volvieron al rechazo de la Alcantarilla de sus hombres. Y ahí acabó la historia. ¿Qué pasó luego después? Luego pasó después que los franceses dijeron, sí, ahora que estamos aquí ya se vinieron los 20 y pocos que quedaban, o los 100 y pico. Y los 100 y pico, y aquí hicieron un desastre como ningún sitio. La ruta Santa Cruz-Ocaña... iría por el camino Caña. Camino Caña. Por el camino, por la Virgen de la Claro, Paz, ¿no? Exactamente, entiendo yo que iría por ahí. ¿Sabes? No por la carretera. Sí, por claro. decirlo así. Bueno, sí que estaba aquí, que se me había acabado la música, pero la doy otra vez. Bueno, pues esto ocurrió a finales de 1809. A principios de 1809 los franceses nos dieron una soberana paliza en Uclés, o entre Uclés, Tarancón y Santa Cruz. Sobre todo por, como nos ocurría muy a menudo y más en esta época, por falta de coordinación. Y es que la historia es la siguiente. Hay un primer ataque contra las tropas francesas, que están, pues las tropas francesas en este caso están a lo largo del Tajo, y el problema aquí del Tajo eran los puentes. Si no hay puentes no pueden pasar las tropas de un lado a otro. Si tienes controlado los puentes es como si tienes una muralla. Pues hay un ataque contra las tropas francesas que va a la vanguardia el general Venegas. El general Venegas, que debía estar coordinado con Antonio Serna, pues en este caso ataca a las tropas francesas y en el primer choque, que se produce el 25 de diciembre y en medio de una tormenta de nieve, siempre nos ha pasado lo mismo, tanto la batalla de Uclés como la batalla de Ocaña, las condiciones atmosféricas determinan, igual que con la Armada Invencible, determinan mucho del fracaso de la acción. Pues en este caso... Pero es mala organización. En este caso, la porque tormenta... llueve para los 2 ejércitos. Sí, pero en este caso la tormenta de nieve, a pesar de que es dura, nos favorece y las tropas españolas llegan hasta aquí, hasta Santa Cruz. Echan a los franceses de Uclés, que había unos poquitos, en Tarancón les pegamos una paliza y entre Tarancón y Santa Cruz, como os cuento, se los ponen a la fuga. Claro, esto al final hizo que el general Víctor, que estaba en Ocaña Aranjuez, se cabreara y entonces ya no barriera. Pero bueno, el ejército del centro, al mando del duque del Infantado, que digamos era el general, llega a Cuenca el 13 de diciembre. Los franceses están en Tarancón, tienen 800 caballos. Estamos a unas 12 leguas entre unas cosas y otras. Y los franceses por aquí están haciendo correrías, exigiendo contribuciones. Bien. Entonces dice el duque del Infantado que a por ellos y manda a Venegas. Venegas sale hacia Tarancón a desalojar y en la noche del 19 de diciembre, con 7.000 hombres, se pone en marcha. Llega a Uclés el día 22 de diciembre. Practica un reconocimiento y el 24 sale dirección Tarancón con 2 columnas, una que lleva Venegas y otra que lleva un brigadier que es Pedro Agustín Girón. Venegas tendría que venir a Tarancón derecho, a por los franceses. Y Agustín Girón se va entre Tarancón y Santa Cruz, por la Olivilla y por ahí, a cortarles la retirada a los franceses, porque los franceses, claro, iban a ir hacia dirección Ocaña. Entonces, pues eso, se ponen en marcha el día 24 y se encuentran un día de perros, lo que digo, una nevada intensa, tal.
tardan casi 2 horas y pico en llegar, porque además de los arroyos, el arroyo Testillos, el Jiguela, el Cigüela, todas las dificultades orográficas que había, se encuentran con el mal tiempo. Pero al amanecer del día 25, ya sin intención de esperar a encontrar a los franceses, estos se han largado, pues se los encuentran. A las 9:15 de la mañana van hacia el Monte Real, que se llamaba entonces, y se encuentran avistan a los franceses, que es un batallón, y entonces el batallón español, que está al mando del brigadier Errasti, este es uno de los que luego suenan más a menudo cuando hablamos de la Guerra de la Independencia, despliega batalla. Hay una primera carga contra la caballería francesa. La niebla no deja ver ni a 4 metros, dice el libro, es un libro de historia, a 6 pasos de distancia no se ve ni leche. Los españoles hacen una descarga y contienen una primera avalancha de la caballería. La caballería retrocede, pero en 5 minutos vuelve a atacar otra vez. En este caso, los españoles aguantan un poquito más para que los caballos lleguen hasta las bayonetas. Y cuando ya están a la altura de las bayonetas, atacan con bayonetas y hacen una segunda descarga. Esto hace que los franceses se sientan miedo, se dispersen y salen arreando. Los españoles los persiguen. La caballería al mando del vizconde de Zolima sale en persecución de los franceses por espacio de pues una legua, pero no los puede dar alcance. Los franceses hasta Ocaña no paran. Andan 9 leguas, que ya es una tirada desde aquí, pero van dejando muertos por el camino. De hecho, se dice que 330 muertos dejaron, que ya son unos cuantos. Los españoles se quedan dueños de toda la comarca, entran en Tarancón y el 27 vuelven a Uclés y toman posiciones. La acción es condecorada, bueno, es muy aclamada por todo el mundo y se premia y se les da un reconocimiento pues, a algunas de las personas que han participado. En este caso, a Errasti se le nombra mariscal de campo, es decir, se le sube de graduación. Y a los que más han participado, soldados y demás, se les da una insignia que son 2 palmas cruzadas por las 2 cargas que ha habido, con una inscripción que pone Infantería Invencible en Tarancón el 25 de diciembre de 1808. Las tropas españolas se asientan en Santa Cruz de la Zarza. Tenemos aquí la Manzanilla. ¿Qué pasa? Como os he dicho, el general Víctor le llegan las noticias a Ocaña y ¿qué? ¿Que están en Santa Cruz? ¿Que cuántos son? ¿Has dicho? ¿7.000? Vamos para allá. Los franceses se vienen para acá, nosotros tenemos tropas en Santa Cruz, como os digo, están maniobrando sobre el Tajo y en Belinchón también está Venegas, que retira pero vienen los franceses y antes de que nos ataquen dejan Santa Cruz las tropas, se van, amenazan Belinchón y se van y se meten hasta Uclés. Dejan Tribaldos. En Tribaldos dejan una avanzadilla a Bocarne y a Ramírez de Arellano, que tienen 700 caballos y alguna infantería para pararlos. Pero ya el 12 de enero los franceses se van a por los españoles y aquí tenía que haber venido el duque del Infantado general con refuerzo de tropas, las tropas no llegan. Apareció. Y entonces 16.000 hombres que venían franceses, 2.000 caballos atacan Uclés y bueno, pues los españoles tienen que salir de Naja, el ejército español tiene que salir de Naja porque si no, pues no queda ni uno. ¿Qué pasa? Que en este caso Uclés, los vecinos de Uclés se habían puesto a favor de los españoles. Claro, llegan los franceses y los franceses pues hacen ahí un estropicio que para qué. Bueno, destrozan el pueblo, lo saquean, saquean todas las casas, el convento de Santiago lo saquean, se cargan a 70 y tantos, a casi 80 de los más ilustres habitantes. Bueno, entre ellos pues a varios religiosos, violan a las monjas, violan a mujeres, es decir, que se toman la revancha, sí. Sonada. Lo que pasa en estos casos. Entonces los españoles se retiran hasta Cuenca, el día 14 de enero están en Cuenca, y desde ahí se tiene que ir a Albacete, a Chinchilla y allí con la idea desde Murcia otra vez tomar asalto, que ya nos costaría, y además evitar la invasión de Valencia porque los franceses estaban por todos lados. Aquí nos dieron la primera. El próximo día os cuento la que nos dieron también en Ocaña, que también fue buena. Sí. Así que esto es la primera parte de nuestra Guerra de la Independencia en Santa Cruz. Y
la verdad es que nos dieron mucho, nos costó mucho Hasta el quitárnoslo- carnet, sí, hasta el carnet. quitárnoslo de encima. Además, por ejemplo, cuando la batalla de Ocaña, ya os lo contaré, bueno, en este caso pensaban que era una buena ocasión para atacar a los franceses porque Napoleón se había ido a Austria. Napoleón estuvo por aquí, tenía aquí las tropas y le llaman, oye, que en Austria están otra vez de lío. Y coge Napoleón a muchas de sus tropas y se las lleva para Austria. Bueno, pues ahora que no está, vamos a atacarle. Pero aún así no, la cosa no estaba clara porque además estábamos ante uno de los ejércitos más experimentados de Europa. Un ejército curtido en batallas con soldados profesionales, con... Y sobre todo el nuestro muy bisoño, muy novato. Sí, Napoleón. en Ocaña fundamentalmente nos pasó eso, además de que estábamos mal equipados, la de Ocaña no tan mal porque ya nos habían dado cosas los ingleses, pero sobre todo mucho recluta con poca experiencia. instrucción y entonces pues eso es lo Sí, que nos solía sí. pasar. Napoleón fue muy listo y que tengo un programa en mente porque cogió y antes en los pactos de familia del siglo XVIII, finales del XVIII, antes de la Guerra de la Independencia, sacó muchas tropas de España, pidió ayuda a España y teníamos tropas españolas en Dinamarca. Se llamaba la División del Norte. Teníamos 15-20 mil soldados profesionales de los buenos. El rey de España los enviaba para afuera, ayudar a Napoleón. Napoleón lo que quería en el fondo era ir desarmando, desarticulando el ejército para español. tener el Había tropas en Italia, camino. había tropas fuera en el norte. Entonces, cuando entró, realmente las tropas que quedaban eran más bisoñas y más novatas, porque estas estaban formadas pues por reclutas de última hora, de venga chicos, esto hay que apañarlo como sea, y así nos enfrenta uno a las tropas de Napoleón profesionales, y entonces pues claro, pasó lo que tenía que pasar. En Bailén, años antes, esos sí eran profesionales, los que había, Los que teníamos de verdad. los que teníamos de verdad, y ahí les dimos. Pero claro, hasta que fuimos consiguiendo un ejército más Fue la primera experimentado. derrota que sufrió Napoleón. Napoleón, sí, exactamente. Se dice la primera, es un poquito Gran. más mítica, La- fue... Vamos, yo por lo menos la que controlo es la del Bruch, la del tamborcillo de Bruch. Sí. Es un poquito más mítica, que fueron los catalanes cuando se tocó a Somatén en las montañas de Cataluña. Somatén es la movilización Que todo el que pueda va para allá. todo el que pueda, que coja el trabuco y vamos para allá. Y en un desfiladero, un niño con un tambor, pues parecía que había allí 100.000 españoles y no, había 4 pelagatos con trabucos tipo Algarrobo. Entonces esa dice la primera victoria. Bueno, aquello era una escaramuza. La primera fue Bailén. Bailén. Esa fue la que el general Castaños se la lió a Lo los que está claro a es los que franceses. España contribuyó mucho a Muy la mucho, derrota muy mucho. a la caída de Napoleón, Sí, sí, sí. porque gracias a que Tenía que concentrar en España entre 100 y 200.000 hombres perennes que se libraba de estar en otros frentes. De hecho, ya hablaremos de ello. Y tuvimos bastante suerte después de la batalla de Ocaña, porque si los franceses hubieran salido detrás de nosotros hacia Andalucía, habían llegado a Cádiz sin problemas. Lo que pasa es que no tenían suficiente tropa como para Claro. cubrir tanta extensión. Entonces Sí. dijeron, che, párate aquí. Y eso, de alguna manera, nos libró de que bueno, la invasión hubiese sido del ejército total. Pero bueno, de eso hablaremos en otro... en otra ocasión. la verdad momento. que Napoleón da mucho que hablar. Hombre, da juego. Le petit cabrón, digo, perdón. Vamos con nuestros tercios. Picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo. ¿De quién nos acordamos hoy, Joaquín? Hoy nos acordamos Aparte de Napoleón. Aparte de Napoleón, exactamente, de Juan Sebastián Elcano y su vuelta al mundo. Este año se cumplen los 500 años del inicio de la expedición que partió de Sevilla ya por 1519, camino de, en principio, una empresa económica que se buscaba llegar a las Islas de las Especias por el camino contrario a los portugueses. El mundo se había dividido en dos grandes áreas de influencia. La Rusia y el Estados Unidos de la época éramos España y Portugal. Y esto yo siempre lo he asemejado, lo he comparado con la carrera espacial. Rusos y americanos compitiendo a ver quién llegaba primero a la Luna. Pues en el siglo XVI, españoles y portugueses se partían la cara a ver quién llegaba primero a la Tierra de las Especias. ¿Qué era la Tierra de las Especias? Lo que hoy son
es Indonesia, las islas que hay debajo de las Filipinas. ¿Y qué había de rico allí? La nuez moscada, la pimienta, el jengibre, un montón de especias que con muy poquito peso tenían muchísimo valor, pues ayudaban a conservar los alimentos, a darle valor. No había nada, a darle sabor, perdón. No había nada en Europa que se le pareciera, entonces se calculaba que de su precio en las Islas Molucas, en Indonesia, en la India, a su llegada a Europa se multiplicaba por 1000 el valor. En principio lo traían los musulmanes y los musulmanes tenían un contrato, por así decirlo, de exclusividad con los venecianos. Unos y otros estaban forrando. España y Portugal lo que pensaron como potencias marítimas que eran en buscarle las cosquillas, en darles la vuelta a los portugueses. Los portugueses pensaron en darle la vuelta a África, fueron buscando año a año, iban avanzando, costeando la costa de África, doblando el Cabo de Buena Esperanza, hasta que el Vasco de Gama llegó en 1500 y poquito a la India. Y llegaron a las Islas de las Especias con uno de sus capitanes, Fernando de Magallanes. Ya llegó en aquel momento a las Islas de las Especias. España, por otro lado, ya había tomado Canarias y ya estaba, en 1492, estábamos descubriendo América de la mano de un capitán genovés que iba camino de las Indias hacia el oeste, buscando el oeste, ya pensando en una tierra redonda, pero todavía sin demostrar empíricamente de que era una tierra, de que la tierra era redonda. Entonces, en 1518, este comandante portugués, Fernando de Magallanes, le propuso a su rey de Portugal empezar el camino del oeste, porque pensaban que la tierra era más pequeña, iba a ser más corto el camino por el oeste que lo que tardaban en circunnavegar África. Dijeron, oye, lo que los españoles han descubierto este continente, pues cogemos, lo vamos dando la vuelta por abajo porque tiene que haber un paso por el sur, y cogemos y cruzamos seguimos navegando siempre en dirección oeste y llegamos a la India. Y aparece la India, exactamente. Lo que no calculaban era la inmensidad del Pacífico. Pero bueno, el rey de Portugal no le convenció. Lo que pasa en todos los sitios, muchas intrigas internas. Entonces Fernando de Magallanes, que tenía un carácter muy, muy jorobado, era muy suyo, tenía un carácter muy duro, muy orgulloso, le dijo, bueno, pues si tú no lo quieres, y si me voy con otro rey. Y el rey le dijo, pues tal 10 de un año. Entonces se cogió y se vino al rey de España, a nuestro Carlos I, que ya estaba reinando. Entonces Carlos I dijo, ¿y qué tengo que perder? Venga, hombre, sí, le resultaba... Más o menos fue lo que pasó con Colón, que estuvo primero en Portugal. Exactamente, lo mismo, porque la primera potencia naval era Portugal. España íbamos a rebufo, un poquito de Portugal. En este caso, digo, yo es que lo asemejo con Rusia y Estados Unidos. La carrera espacial. ¿Cuál era el problema? Ostras, tú imagínate que el camino a la Luna, la expedición, el viaje norteamericano, lo comanda un ruso. Ostras, no entra en cabeza humana. Pues lo mismo les pasaba a Carlos V. Coño, ¿cómo voy a poner a una expedición camino de la isla de las Especias al mando de un portugués? Si son nuestros rivales. Y eso despertaba muchas envidias entre los españoles. Pero al final, ostras, este hombre tenía, él y unos amigos que se había traído, cartógrafos y demás, les demostró al rey que era posible ese viaje. Entonces, pues nada, se liaron la manta a la cabeza y dijo, mira, tira con 5 naves para allá, que no conseguían reclutar tripulación, porque todavía en la imaginería de los marineros pues estaba que la tierra llegaba a un límite y se acababa y se caía. Finis Mundi. El Finis Mundi, exactamente. Lo que piensan ahora mucha gente. Lo que piensa ahora mucha gente, bendito, que eso para otro programa, pero bueno. Entonces, pues nada, armaron 5 naves, cogieron un montón de navegantes de todo el imperio, españoles. Dentro de los españoles hay un montón de andaluces, un montón de vascos, nuestro Juan Sebastián Elcano, que sería el que acabara dando la vuelta al mundo, pero hay italianos, el cronista es italiano, porque iba un cronista contando y fue de los pocos que sobrevivió, había genoveses, había flamencos, había de
un poquito de todo, y había un montón de vagabundos que pasaban por allí, les echaron mano y los metieron para adentro. Chimpún, porque alguien tenía que arriar las velas. Ala, y como no los completábamos, los cogían y los colocaron para el barco. Salieron de Sevilla un 10 de agosto de 1519, pasaron por Canarias, ahí siempre era el punto para recalar y coger agua, y cruzaron el Atlántico. Magallanes tenía información de que los portugueses le estaban tendiendo una emboscada, entonces iba al mando de la expedición. Las 5 carabelas tenían que ir detrás suya, carabelas y naos, que son 2 tipos de naos un poquito distintas, y los españolitos le tenían que obedecer a él. Eran 4 capitanes españoles y un portugués. Imagínate la tensión que se mascaba en el ambiente, en las reuniones que tenían a bordo de la capitana, del barco capitán, cuando se juntaban a decidir el rumbo. Además, Magallanes, ya os he dicho, con un genio que él decía, vamos para allá y no tengo que dar explicaciones a nadie. Era de un carácter bastante intratable. Entonces cogió, se fueron para el sur, al principio sin bordear la costa para evitar esa información que tenía Magallanes de emboscadas portuguesas que estaban al loro del tema, mucho espionaje. Aquí hay una historia de espionaje que no hay noticias escritas, pero que se sabe que había espionaje entre las 2 cortes, ya había emboscadas, es algo apasionante ese tema. Pero bueno, el caso es que acabaron llegando a a Brasil, que era territorio portugués por el Tratado de Tordesillas. España y Portugal se habían dividido el mundo y Brasil caía del lado portugués, y llegaron al Río de la Plata. El Río de la Plata es donde desemboca el río Paraná. Aquello no es como nuestro Tajo, desde una orilla no se ve la otra y parece un mar. Entonces se metieron para allá adentro hasta que se dieron cuenta, esto es lo que da la vuelta, este es el cabo que da la vuelta. Y no. Claro, y no, se dieron cuenta que el agua era dulce. Coño, esto es un río, esto es un mega río. Entonces nada, volvieron otra vez para el mar y se pusieron a seguir bajando hacia el sur. ¿Qué les pasó? Que en el hemisferio sur era invierno, no iban preparados para el invierno. Las pasaron canutas, pasaban las de Caín. Joder. Toda la costa de la Patagonia le iban costeando a ver dónde encontraban ese cabo que daba la vuelta, y se encontraban ya para poder enfilar hacia, ya hemos dado la vuelta a este continente. Hasta ahí era todo inexplorado. No sabéis por qué se llama la Patagonia. De patas grandes, me parece que eran los señores. Algo así. Es uno de esos nombres puestos por error que os dije en el programa anterior, Sí, que era uno de los temas. Que eran... Perdón el inciso. Nada, no, por Dios. No lo sabemos, pero lo sabremos. Lo sabremos. Lo sabremos. El caso es que en una bahía donde habían recalado para tratar de... Bueno, aquí estamos más a cubierto del invierno, porque allí era invierno, cuando ellos salían era verano, pero ya en el sur era invierno. Varios capitanes españoles se sublevan, hacen un motín, pero ni corto ni perezoso, con menos hombres, habían controlado 3 naves de las 5, pues con Magallanes, con las 2 naves que quedaban, envió una barca, se subían al barco, mataron al otro capitán, y al final al cabecilla, Juan de Cartagena, que era grande de España, cosa que le removía las entrañas tener que obedecer a un capitán portugués, siendo él grande de España, le cogió y le abandonó en la Patagonia. A él y a su secretario, su capellán, le cogió y los dejó. Ahí te queda el mundo amargo, exactamente. Le puso una cruz y dice, ahí te quedas. A rezar. A rezar. A la fresca. A morirse de hambre, pura y simplemente. Siguió costeando para abajo, ya con la tripulación más derecha que una vela, a ver quién era el guapo que decía Nipío, y acabaron descubriendo el estrecho de Magallanes, realmente donde acaba América del Sur, en lo que llamaban, lo que se sigue llamando la Tierra de Fuego, porque los indios, los habitantes de aquella zona tenían costumbre de hacer hogueras en las rocas, y entonces aquello parecía que salía fuego de la tierra, y se llamaba la Tierra de Fuego. Consiguieron dar la vuelta a América y no descubrieron el Pacífico, porque ya lo había descubierto Núñez de Balboa en Panamá, lo había llamado la Gran Mar del Sur. Ellos sí lo llamaron Pacífico cuando llegaron, porque el mar estaba totalmente en calma. Les costó creo que 6 meses cruzar todo el Pacífico por las calmachichas, que había una calma tremenda, que acabaron comiéndose las ratas, comiéndose el cuero de las cuerdas, porque no tenían, se les había acabado, muriendo de escorbuto, pero eso
El escorbuto es la enfermedad que afectaba a la marinería por falta de vitamina C, que te sangran los dientes y acabas muriendo. Es muy duro. Hasta que llegaron a Filipinas, y ahí Magallanes, como tenía este genio, exactamente este carácter, este hombre con un carácter imposible, pues llegaron y bueno, se hizo amigo de un rey de la isla Cebú. Bueno, pues mira qué bien, y dijo el rey, pues yo que tengo a uno que no me puedo ni ver con ellos, que son los de la isla de enfrente, como pasa en todos los países. Claro, es como lo de... Aquí Villatoba. Ahí está. Hombre. Pues se fueron a Habla un Villatoba corraleño de Filipinas, Quintanar. ¿sabes? Se fueron a la isla de enfrente. Nada, si esto yo lo apaño, dijo Magallanes, si esto me llevo a 4 de estos con los arcabuces y esto yo lo apaño. Llegó a la isla de enfrente y lo mataron directamente. Eran cientos de indios contra 4 españolitos que había allí, los cogieron y los mataron. Y allí murió Magallanes, en lo que hoy son las Filipinas. Los españoles, el rey Cebú, les hizo una emboscada tipo a los almogávares, viendo que los españoles no eran invencibles, dice, pero si estos desgraciados los han matado, los de la isla de enfrente, los cogió, los invitó a cenar y a 27 capitanes los cogió y los mató. Entonces los españolitos corrieron, se metieron en los barcos, salieron pitando, tenían un problema, no sabían volver hacia atrás. Volver por el Pacífico, tuvieron que pasar 50, 60 años hasta que se descubrió la ruta para volver por el Pacífico. Por vientos y corrientes era imposible. Era imposible. Los vientos alisios soplaban dirección este-oeste y hacían imposible la navegación hacia atrás. Entonces no quedaba más remedio que ir hacia adelante. El mando de la expedición lo cogió Elcano, Juan Sebastián Elcano, otro vasco de Quetaria, pueblo marinero y él de ascendencia marinera, y hizo el camino portugués a la inversa. Cruzó todo el Índico, dio la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, por África, perseguido por los portugueses, tratando de engañarles en los puertos para comer, porque no tenían que comer, llegaban a un puerto portugués, hacían pasar por portugueses hasta que los descubrían, así iban perdiendo gente, salían por patas, y pudieron llegar 3 años después, llegaron a Sanlúcar de Barrameda, de los 300 salieron, llegaron 17. 17 de 17, de los que unos sitios ponen 17, otros 18, pero vamos, no muchos más. Tuvieron la suerte de que esos 17 muertos de hambre llegaban con las bodegas llenas de especias. Y por lo menos eso lo pudieron vender y vivir dignamente. Nuestro Juan Sebastián Elcano no vivió para disfrutarlo, porque se volvió a alistar en otra expedición que tenía el cometido de descubrir la ruta de vuelta desde esas islas filipinas que caían dentro de nuestro meridiano, dentro de nuestra parte del Tratado de Tordesillas. La idea era volver. Murió en el intento. Uno de los que estaba en su muerte, de los que fue testigo de su muerte, fue Andrés de Urdaneta. Otro día le dedicaremos un programa, que fue el que descubrió la ruta del galeón de Manila, el tornaviaje que venía de Filipinas hasta Acapulco. Y esta es la historia de nuestro Juan Sebastián Elcano. Y la cosa es que hay, vamos a hacer un concurso de un libro que se llama La Vuelta al Mundo de Magallanes. ¿Qué hay en el libro, qué hay en el título del libro que no es correcto? El título es literalmente La Vuelta al Mundo de Magallanes. ¿Qué hay en el título que no es? ¿Lo que te lo tengo que decir yo? Exactamente cierto. Lo tendrá que decir el que quiera el libro. El que y nosotros quiera. no podemos... No, tú no. Es que me gusta el libro. Tu madre tampoco. Y nos lo pueden decir. Nos lo podéis decir durante toda la semana desde... En el número de teléfono... Bueno, eso. Como no vamos a estar en la En el emisora, WhatsApp. directamente en el número del WhatsApp. Mejor en el WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook. 679-984636. Repítelo así un poquito más. A ver, apunta. Coge el boli. Vamos a echar un 679-984636. vistacillo.
También, si queréis, si nos mandan A un través del mensaje en Twitter, claro. tienes que buscar No Me Cuentes Onda, @No Me Cuentes Onda, Eso es. seguirnos ya de paso, si ya te pones, ya nos sigues, Si es menester. y nos pones un tuit diciendo... Escucha, y no es por nada, pero te lo vamos a firmar los tres. Así, Es bueno, necesario. esto dentro de unos años no va a tener eso precio. los que, no va a tener sepáis precio. escribir. Yo Se pondré puede el dedo. poner el dedo. Bueno, pues si nos mandan un tuit. con el hashtag, por ejemplo, Magallanes. Magallanes, por Vale, ejemplo. pues, yo creo que no es correcto en el libro La Vuelta al Mundo de Magallanes, lo siguiente. Es esto, También, exactamente. y si nos lo ponen a través de Facebook, en No Me Cuentes Historias. No me también. cuentes historias. Lo igual. que tenga la primera fecha de todo, ahí es donde... a El más ese- valiente, el que llegue Repite. antes y acierte, claro. Repite la pregunta otra vez, que se quede clara. Que hay de error, que hay erróneo en el título del libro. El libro se La llama Vuelta al Mundo de Magallanes. Bueno, pues eso. Como vamos ya mal de tiempo, llevamos 1 hora y 5 minutos de programa, os voy a poner una canción con historia que he encontrado referida a lo que he hablado hoy, a la Guerra de la Independencia. Es de un autor que ya vimos hace unas semanas, que es Joaquín Díaz, en colaboración con Javier Coble, y se llama Al atacar Ocaña. Este hombre es una mina. Atentos al estribillo que habla sobre Napoleón. Le Petit. Escucha, escucha. Al atacar Ocaña, prisionero caí. Ay, mísera fortuna, mal me trataste allí. Me llevaron a Francia, ay, mísero de mí. Pólvora en la cabaña, pólvora en el zurrón, no reinará en España ningún Napoleón, que reinará Fernando, su patria y religión. Napoleón no, pero Fernando... Vivan las cadenas. Viva la cadena. Bueno, vamos a aprovechar para ir despidiéndonos, si os parece. Claro que sí. Pues vamos a hablar un poco de... Vamos La a hablar semana ya, la que semana viene es cuando vamos a hacer el... Sí. Es el... me sale el equinoccio, sí, sí. Historia del calendario. Buscaros la historia del algo, Candelario. algo que tenga que ver con el calendario y lo monografiamos. Monografiamos. Vale. pues- No me pido lo de los Austrias. Ah, sí. Vale. Sí, es verdad. Dice la historia que el 21 de marzo es primavera porque así lo quiso Felipe II. Sí, se le Pues- puso en sus reales y... Éramos, dijo, éramos los que mandábamos. ya sí. está, exactamente. Pues yo os cuento, pues eso. Si quieres te dejo cosas de sumerios y demás que tienes por ahí, que es lo Claro, tuyo. Pero yo los calendarios egipcios, mesopotámicos, romanos, hasta los actuales. Y luego muchas curiosidades. Por ejemplo, el calendario francés de la Revolución, que tiene su aquel. Se da juego... El vamos. calendario alemán de la época hitleriana, que Eso vete lo tú a saber, conozco. y el calendario obrero ruso, que puso una semana de 5 días, por ejemplo. O sea, tiene muchas curiosidades. Y luego los ¿Cuántas cosas? nombres de días y meses también son muy curiosos. Ah, pues 1 hora entera hablando de candelarios. Así Pues que, vamos a ver. sí, si queréis, lo que vamos a hacer es poner a nuestros nikis, que están por aquí. Y nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. 1580. Con esta sí nos despedimos. He Ahora dicho sí, yo los ahora nikis, sí. pero era siniestro total. Era nuestro dónde estamos y dónde venimos. Era a ver si dónde estabais atentos. vamos. Bueno, pues os esperamos la semana que viene, 24 de marzo, hablando de calendarios. Por mi parte, esto es todo. Muchas Pues gracias, nada, Juan, hasta Joaquín. otra. Gracias por Adiós. la paciencia. ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo,